Les doy la bienvenida a esta clase de Estadística para las Ciencias Sociales. Hoy vamos a estudiar la imaginación estadística. Y para ello, trataremos el siguiente contenido. Primero estudiaremos la imaginación estadística, luego el campo de la estadística, tercero, las normas estadísticas y las normas sociales, y finalmente, los ideales estadísticos y valores sociales. La intención es que desarrollemos ciertas habilidades de análisis y evaluación en torno a estos temas. Dice la historia algo así, que un día cuando un pollo estaba rascando entre las hojas, una bellota cayó del árbol y lo golpeó en la cola. ¡Oh!, dijo el pollo, el cielo se está cayendo, voy a avisarle al rey. Este pequeño texto lo tomé de Favorite Nursery Tales de Tommy de Paola, año 1986, y aquí podemos ver que el pollo hizo algo que todos hacemos de cuando en cuando. Pone las cosas fuera de proporción. Aun cuando esta es una reacción normal para un libro de cuentos de animales y muchos seres humanos, los peritos en estadísticas no deben reaccionar demasiado rápido ni emocionalmente ante dichas situaciones. Un experto en estadística debe retroceder y observar desapasionadamente para mantener un sentido claro de equilibrio y proporción. Por lo tanto, a partir de esto, sabremos que el campo de la estadística es un conjunto de procedimientos para reunir, medir, clasificar, codificar, computar, analizar y resumir información numérica adquirida sistemáticamente. De hecho, ya sabemos que en la estadística intervienen algunas operaciones matemáticas, pero no constituyen el catalizador de la estadística y por lo general los computadores se encargan de esa parte, del cálculo. En realidad, la estadística implica aprender una nueva manera de ver las cosas, adquirir una visión de la realidad basada en el análisis cuidadoso de hechos, en lugar de reacciones emocionales ante experiencias aisladas. Veamos ahora qué significa la imaginación estadística. Como ya mencioné anteriormente, la idea es proporcionar una nueva visión de la realidad basada en un análisis estadístico. Y vamos a llamar a esta visión la imaginación estadística. En el año 1959, el científico social Wright Mills definió la imaginación sociológica como un conocimiento de la relación del individuo con la sociedad y con la historia. La imaginación sociológica es el reconocimiento de que el comportamiento individual se rige en función de estructuras sociales más grandes. De este mismo modo, la imaginación estadística consiste en percibir una parte en relación con el todo. La imaginación estadística es una apreciación de cómo un evento usual o inusual, circunstancia o conducta está en relación con un conjunto mayor de eventos similares y una apreciación de las causas y consecuencias de un evento, que es básicamente la definición que podemos ver en la pantalla. Poseer la imaginación es entender que la mayoría de los eventos son predecibles, o sea que estos tienen una probabilidad de ocurrencia basada en tendencias y circunstancias a largo plazo. La imaginación estadística es la habilidad para pensar a través de un problema y mantener un sentido de proporción o equilibrio, cuando se pondera la evidencia contra nociones preconcebidas. Es reconocer eventos muy raros por lo que son y no por la reacción ante ellos.
Y fíjense que esta parte que voy a indicar a continuación es sumamente importante. Ser estadísticamente falto de imaginación es poner las cosas fuera de proporción, para pensar de manera reaccionaria en lugar de proporcional. Y ante esto se me viene el siguiente ejemplo a la mente que encontré en el libro denominado Estadística para las Ciencias Sociales de Ferris Ritchie. Y en este libro nos indican que el año 1991, a modo de ejemplo, muchas personas se perturbaron con noticias sobre una persona que se había inclinado al canibalismo, como en el caso célebre del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Mientras este evento suscitó furia, temor y disgusto, muchos lo vieron como un símbolo del declive moral en Estados Unidos. Esa acción que acabo de mencionar es una noción reaccionaria. El canibalismo es tan raro ahora como siempre lo ha sido. Y la imaginación estadística aquí nos dice, miren esto a la larga. ¿Está pasando con frecuencia? ¿Se involucran muchas personas en esta conducta? ¿Es probable que me convierta en el almuerzo de alguien? Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que este ejemplo es un caso aislado que involucró a solo una de entre 250 millones de personas. Por lo tanto, ver este evento en su proporción adecuada da la razón a los argumentos sobre la representación más grande de la estabilidad natural y cultural, por supuesto. Ahora, estudiemos a grandes rasgos qué son estas normas estadísticas y normas sociales. Entonces veremos que una visión equilibrada requiere más que un cálculo matemático cuidadoso. Por ejemplo, aun cuando se tenga conciencia del número de muertes anuales por accidentes automovilísticos en Chile, existen prejuicios a favor de este medio privado de transporte. Nos resistimos ante los esfuerzos para su sustitución por los sistemas de tránsito masivo, porque los automóviles encarnan el valor social de libertad individual, fuertemente arraigado entre los norteamericanos, por ejemplo. Estamos dispuestos a enfrentar una lesión o una muerte por este concepto de libertad y comodidad, al parecer. Cuando los seres humanos usemos nuestro ilustre cerebro para calcular proporciones, porcentajes y otras estadísticas, estamos simplemente esforzándonos por obtener una medida de la realidad. Una estadística, sin embargo, no significa mucho por sí sola. Un principio importante de la imaginación estadística es que al hacer interpretaciones estadísticas se deben tener en cuenta las circunstancias de un fenómeno, incluso los valores de la sociedad o algún grupo dentro de ella. Observemos la pantalla y veremos que los valores sociales pueden llevar a limitar o quizás incrementar la respuesta humana a una estadística. En este sentido, cualquier estadística está sujeta a la cultura, o sea, es normativa. Su interpretación depende del lugar, tiempo y cultura donde se observa. Una norma social es una idea compartida de la conducta que es apropiada o inapropiada en una situación determinada y en una cultura dada. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo poco es mucho? Porque al parecer hay cierto relativismo cuando damos a conocer este tipo de información. Cualquier estadística, tal como vemos en la pantalla, carece de sentido si no se establece alguna base de comparación, una norma estadística. Una norma estadística es una tasa promedio de ocurrencia de un fenómeno. Semejante promedio puede diferir de una sociedad a otra o de un grupo a otro, porque cualquier norma estadística es influenciada por normas sociales. Para ilustrar, por ejemplo, las normas estadísticas y su relación con las normas sociales, vamos a comparar algunas tasas de mortalidad infantil nacional que le vamos a llamar TMI.
el número de niños que mueren en el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos. La tabla que vemos a la derecha de la pantalla representa la tasa de mortalidad infantil de países seleccionados durante el año 2003. Fíjense que en Estados Unidos la tasa de mortalidad infantil fue de aproximadamente 9 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Ahora, la pregunta es la siguiente, independientemente del valor, porque si se fijan aquí Suiza tiene una tasa de 2,8 por cada 1000 nacidos vivos. En cambio, fíjense que Afganistán tiene una tasa de 142,5, 143 digamos, por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, esta tasa, en el caso de Estados Unidos, que podemos observar acá, que es de 6,8 o 7 mejor, indiquemos, esta tasa fue alta o baja comparada con la norma estadística. Aquí nos vamos a dar cuenta que fue baja respecto de la norma estadística mundial, que es de 51,1. O sea que el año 2003, en promedio, fallecían 51,1 niños por cada 1000 nacidos vivos. Pero los estadounidenses no deben sentirse satisfechos por ello, porque la tasa de mortalidad infantil está estrechamente ligada al desarrollo económico. Por consiguiente, la tasa de Estados Unidos se compara en forma más apropiada con las normas estadísticas de culturas y economías parecidas, como la de los países industrializados, como Japón y algunos países europeos occidentales. Resulta que la tasa de mortalidad infantil es bastante alta comparada con la tasa de mortalidad infantil de estas naciones, y los funcionarios de salud pública de Estados Unidos se preocupan obviamente por ello. Tomado en este contexto, poco sería mucho. Ahora, la pregunta es, ¿qué son los ideales estadísticos y los valores sociales y qué relación hay entre ellos? Una discusión sobre tasa de mortalidad infantil trae a la mente otra distinción que une a la estadística con la realidad social, aquella entre las normas y los ideales. Mientras una norma estadística es un promedio existente, un ideal estadístico es una tasa de ocurrencia socialmente deseada de un fenómeno, es una tasa óptima que se quiere alcanzar. Los ideales estadísticos reflejan a menudo valores sociales, tal como vemos en la pantalla, es decir, ideas compartidas entre los miembros de una sociedad con respecto a cómo deberían ser las cosas. Los valores son las nociones comunes de una sociedad sobre lo que una sociedad realmente buena tendría en alta estima. Por ejemplo, en Estados Unidos, los conceptos de libertad, igualdad, logro, bienestar material, eficacia y nacionalismo son muy valorados. Estos valores sociales son solo ideas y nunca se realizan en un sentido puro. Por ejemplo, mientras la libertad individual es altamente valorada, la libertad pura, es decir, que cada individuo establezca sus propias reglas, representa la anarquía. Los valores funcionan como los faros en las playas rocosas. Estos faros sirven como guías, pero alcanzarlas completamente sería bastante arriesgado. La imaginación estadística, por lo tanto, con su conocimiento de la relación entre medidas estadísticas y datos sociales, requiere un grado de escepticismo, actitud crítica y suspicaz. Así como un estadístico se muestra escéptico ante lo que se informe como un hecho por aquellos con intereses políticos y económicos, debe aplicarse el escepticismo a la labor de un estadista, especialmente en el trabajo científico. Muchas gracias.